Hola, buenas noches. Hoy vamos a hablar de arqueología subacuática y patrimonio. ¿Por qué? Porque en un mundo y en una época cargada, saturados de informaciones, donde muchas de ellas no son verdaderas, siempre tenemos que recurrir a las fuentes. Por eso, hoy voy a conversar con el profesor Luis Faraje. Es un profesor especialista justamente en estos temas de la Universidad Central. Con él vamos a conversar sobre el naufragio de 1678 de la Armada Francesa, que aún está en nuestras costas, que es nuestro patrimonio y sobre el que recientemente se ha hablado y se ha escrito, pero resulta que hay muchas investigaciones anteriores del siglo XX. Bienvenido. Hola, Siempre es muy grato tenerte. Gracias por la invitación. Luis, a propósito de noticias recientes sobre el tema arqueológico y acuático e histórico, que terminan siendo fakes, porque los fakes no solamente aparecen en el entorno político, sino en cualquier tema que sea del interés hoy en día, pues creo que muchísima gente podría tener interés por saber qué es la arqueología subacuática, el patrimonio subacuático y a qué se dedica. Sí, bueno, nuevamente gracias por tu gentil invitación. Y si es un tema poco tratado o distante, recuerdo de Jacques Cousteau, de Robert Ballard con el Titanic. Fíjate que el patrimonio cultural subacuático es un elemento importante de la cultura, de la memoria histórica y la tradición de los pueblos. Venezuela tiene un gran patrimonio cultural subacuático. En las costas y mar venezolano hay alrededor de 300 naufragios, de los cuales 60-70% de ellos son históricos. Históricos en el sentido de que su presencia, o sea, de lo que queda ahí, tuvo una presencia importante en la historia, en el desarrollo histórico, en el devenir histórico de Venezuela. De Venezuela tenemos 300 naufragios de todas las épocas, o sea, de 400, 500 años. Y para llegar a ese patrimonio cultural subacuático tenemos dos canales. Uno es el desarrollo del estudio de la historia naval, poco trabajada aquí al que tú te has dedicado. Mi línea de investigación. Y por otro lado, la herramienta o la metodología para llegar a conocer ese patrimonio cultural subacuático es la arqueología subacuática. La arqueología subacuática trata de estudiar lo que está bajo el agua, o sea, puede ser en ríos, lagos, a la orilla de las costas, ¿okay? Entender por qué está ahí, saber por qué está ahí, entender el contexto histórico y social, ¿okay?, de ese elemento. En esas líneas se cruzarían con el trabajo del historiador, claro, del antropólogo, claro, es del que sociólogo inclusive. Van de la mano, porque claro, la arqueología subacuática trata de entender que todo el contexto histórico del buque, o sea, su forma, la forma de vivir de los hombres que vivían en a bordo, porque se hunde, la construcción naval, en qué contexto. Porque están explorando esas aguas. ¿Por qué están ahí? Buscan. ¿Por qué se hundieron ahí? Entonces Venezuela es riquísima en patrimonio cultural subacuático y la arqueología subacuática, que es parte de la antropología, es una rama nueva, prácticamente a partir de 1956, 1960, cuando Peter Stockholm y George Bass, que es el primer arqueólogo subacuático formal, desarrollan todos los estudios de unos naufragios, en su principio pecios, naufragios de la edad de bronce. Entonces, aparte de la investigación submarina que desarrolló Cousteau cuando desarrolla el Aqualón, que lo que hacía era prospecciones submarinas, que generó toda una cultura de curiosidad y de búsqueda. Y además que lo llevó al audiovisual y entonces, claro, bueno. Entonces, pero la parte académica, metodológica, con procedimientos de arqueología, con procedimientos de antropología y estudios históricos, levantamiento histórico, se desarrolla a partir de 1956-1960. La gente se debe estar preguntando de qué estamos hablando en realidad. Y si bien estás dando una explicación de esa área tan interesante de investigación, bueno, le vamos a decir a la gente que en realidad es porque han salido noticias recientes, y no tan recientes, sobre la Armada Francesa. Correcto. Y una flota que acaba de ser, entre comillas, descubierta. Pero eso no es tan así,
porque esa armada francesa que se supone se perdió en aguas marinas y submarinas venezolanas en 1678, pues ya había sido descubierta. Claro. Entonces es un fake news. Es un fake news en el sentido de lo que se llamó la Escuadra del Poniente, que Luis XIV manda, o sea, destaca al mariscal y vicealmirante Jean d'Estrées para extender la guerra franco-holandesa o la guerra de pugna hacia las costas caribeñas. Esa escuadra tenía como misión, la Escuadra del Poniente, tomar Aruba, de Aruba, Aruba, Curazao, Bonaire, luego tomar Maracaibo y extender, vamos a decir, el poderío francés en todo el Caribe. Jean d'Estrées, como te dije, no era marino, era mariscal, era un hombre, tenía muchas dotes de valentía, pero era soberbio y no hizo caso a sus pilotos, a sus navegantes. Y la había tomado, la agarra Prestigio, toma Cayenne en diciembre de 1677, toma Tobago en marzo de 1678 y llega a San Kitts y arma, o sea, refuerza su escuadra, que es una parte importante y te lo voy a decir. Y era una flota grande. Sí, sí, ya te voy a decir. O sea, la flota de D'Estrées tenía 16 barcos, 7 buques de línea, o sea, de 74 cañones, buques de primera y segunda división, tenía 8 fragatas, tenía buques hospitales, tenía cañoneras, o sea, era una escuadra importante y la refuerza con los filibusteros que estaban en la isla Tortuga. Es decir, que él tenía una patente de corso, sí, pero, o sea, pero es atacado por filibusteros o él contrata. Él va a Francia. Recuerda que la Tortuga era, vamos a decir, porque esto también hay que decírselo a la gente, claro, porque durante los siglos XVI, XVII y XVIII fue muy famoso el contrabando de esclavos y también el comercio formal y no formal holandés, inglés y francés. Ya vamos a eso, Y hay que explicarle a la gente sobre los corsarios, claro, los filibusteros. ¿Qué es un corsario? ¿Qué es un filibustero? Okay, y que es un bucanero, y que es una patente de corso. Pero a eso vamos, ¿no? Okay. Pero déjame terminar la idea de porque fíjate, es que esa ha sido mi pasión. Sí, no, yo trabajé el contrabando inglés en el siglo XVIII, claro, fíjate, en Guayguasa, Patanemo y Borburata, fíjate, San Esteban. Cuando d'Estrées llega, toma Tobago, es ocupado por Luis XIV, por Colbert, que era el gran ministro de Luis XIV. Ellos dicen, ve a la Tortuga, que queda al norte de Haití, busca a los filibusteros. Los filibusteros eran los piratas franceses que estaban en la Tortuga. A esa flota la refuerzan 8 buques filibusteros. Que a los que se le pagaba por hacer ese trabajo. Por supuesto, ¿no? Salen de San Kitts en mayo de 1678 con rumbo hacia Curazao. D'Estrées no le hace caso a sus navegantes, toma otra ruta. El 3 de mayo pasa frente a la Orchila. El 9 de mayo pasa frente a Los Roques y el 10 de mayo es hostigado por unos buques holandeses que conocían mucho más las costas y le tienden una trampa. Estamos hablando de 1600. 1678. El 10 de mayo la escuadra de Poniente de los buques de tres, que era una flota formidable, reforzada con filibusteros franceses, venía en 2 columnas, pasa al norte de Los Roques, y unos abeques holandeses que conocían muy bien las aguas del Caribe los empiezan a hostigar. ¿Okay? Eran buques mucho más maniobrables, mucho más rápidos. D'Estrées tenía buques de línea más pesados. Y esos buques holandeses entran a la laguna interior de la isla de Aves de Sotavento, que queda a 93 millas náuticas al noroeste de La Guaira, para ubicar a tus interlocutores. Ya de noche, los holandeses prenden luces, empiezan a cañonear a la flota de D'Estrées. D'Estrées cree que está frente a Bonaire y a partir de las 9 de la noche, los buques, los grandes buques, esos formidables buques de la Armada Francesa del Poniente. Como hemos visto en las películas. Sí, sí, empiezan a encallar en la arrecife oriental de Aves de Sotavento. De esos buques, de esa gran flota que eran casi 27 buques, se pierden 7 buques de línea, 2 de ellos de 74. Cuando dice que se pierden es que se hunden. Se encallan. Se encallan. Okay, como eran muy pesados, empiezan a entrar agua, se pierden 4 fragatas, 4 buques filibusteros, mueren una cantidad de hombres y D'Estrées pierde la iniciativa de tomar el Caribe. Okay. ¿Qué quería tomar él en concreto? Él quería tomar Aruba y Curazao
Y Bonaire, por ejemplo, las islas holandesas. Las islas holandesas para luego proyectarse a Maracaibo. Claro, está a 90 kilómetros de costa a costa. A Portobelo y hostigar la ruta, la carrera de India. Pero él era corsario, con patente de corso, era la Armada Oficial Francesa. Era la Armada Oficial Francesa apoyada por corsario. Entonces, fíjate, en este punto, Destrés pierde las 2/3 partes de su escuadra, pero hay un punto de inflexión histórico. Destrés deja 1000 náufragos en Aje de Sotavento, algunos de los cuales mueren, y muchos de los filibusteros, entre ellos Michel Gramont, que se convierte en el gran pirata o el gran filibustero del Caribe, él decide, cuando Destrés se retira a Francia a darle cuentas a Luis XIV, Michel Gramont, se decide con otros filibusteros que venían con él, la Grafe, una cantidad de filibusteros que se vuelven famosos, atacar Maracaibo, Gibraltar, Trujillo. Duran 6 meses en Venezuela. Luego se regresa a Isla de Aves, utiliza los buques que estaban encallados ahí como elementos de repuesto, claro. Y es recibido como un héroe en La Tortuga. Y ahí comienza la época de oro de la piratería del siglo XVII aquí en Costa de Venezuela. Luego, desde La Tortuga. Sí, desde La Tortuga ellos se arman, vienen más filibusteros, toman los roques, Pero la isla de La Tortuga forma parte de es una islita que está al norte de Haití. A eso, claro, no es la isla pequeñita. No es nuestra isla. Nuestra isla de La Tortuga es una isla muy pequeña, muy precaria, esta también es muy donde pequeña. Creo que la primera malla a manera de pista la hizo el Club de los Tigres hace como en los años 70 o 80. Sí, lo que es La Tortuga, que está al norte de Haití, es lo que era Port Royal para los bucaneros. Entonces, de ahí, Gramont... ¿A quién pertenecía La Tortuga en ese entonces? No la nuestra, la Francia. Estaba regida por un gobernador filibustero francés al servicio de Francia. Entonces, fíjate, Gramont ataca desde Los Roques, él viene de La Tortuga nuevamente, toma Los Roques como gran base, ataca Cumaná, ataca La Guaira, y se vuelve famoso. Entonces, ese es un punto. Luego, como te dije, este desastre... Luis XIV señala que es un desastre sin nombre, una catástrofe sin nombre. Es, como te comenté, el naufragio más importante a nivel de historia universal del siglo XVII. Y luego también es un punto de inflexión en la historia en la cual Francia pierde toda la iniciativa de cortar la carrera india y tomar posesiones en costas de tierra firme. Imagínate si Destrés llega, toma Bonaire, tal vez la historia de la colonia hubiese sido totalmente distinta. Totalmente diferente. Los siglos posteriores hubiesen sido totalmente diferentes. Entonces, en base a tu pregunta... Claro, porque esto que has contado es muy interesante y la gente que nos está viendo y nos está escuchando se puede estar imaginando esta historia fantástica y decir, ¿por qué no hay una película? Claro. Mira, pero hay libros. Pero el punto para traernos al presente es que hay fake news, hay noticias falsas que dicen que este descubrimiento es reciente y gente que se ha apropiado de un descubrimiento que ya se había hecho, sobre lo cual hay documentación escrita, hay libros, hay artículos, hay reseñas. Fíjate, esa flota fue de conocimiento, de dominio público, desde el mismo momento en que Destrés llega a Francia, le reporta a Luis XIV la pérdida de la flota y Luis XIV manda al jefe de escuadra, que es equivalente a contraalmirante, a Job Foran. Job Foran, con 5 buques, fragatas, tiene la orden de Luis XIV de rescatar los 411 cañones de bronce. ¿Y los logran rescatar? Logran rescatar 390. O sea que quedaron ahí. Pero lo importante de Foran es que él hace una planimetría, unas cartas y unos mapas donde señala y especifica la ubicación de esa flota. ¿Por qué eran tan importantes los cañones de bronce? Porque un cañón de bronce primero tiene mucha más capacidad de carga de pólvora sin deformarse, mayor capacidad de tiro, la distancia de tiro es mayor y el valor, y el valor del bronce. Y tenían tenían una obra de orfebrería formidable. ¿Cuándo se descubre en realidad? O sea, ¿Quién baja por primera vez
y descubre ese patrimonio Por lo subacuático menos, venezolano? fíjate, por lo menos ya en el siglo XX, en 1965, el señor Balbuena, que era un interesado en la historia naval, hace una primera exploración, inclusive va al Museo de la Marina Francesa de Trocadero, a los archivos nacionales franceses, auspiciado por la embajada francesa de En aquella París, época. claro. Okay, hace unas expediciones. Luego el padre Gino Bernardi, que era el capellán de la base naval, que era una persona extraordinaria, tuve el privilegio de conocerlo, era historiador, era piloto, era esquí, era paracaidista, era el capellán de la Unidad de Operaciones Especiales, muy excelente conversador. Él va en 1967-68 con Gonzalo Rodríguez Villar, que también era un filántropo, y hacen una prospección submarina y rescatan unos cañones que van hacia el Museo Naval. Luego, en 1970... En ese hallazgo descubren cuántos cañones y cuántos buques hundidos. Mira, eso es un trabajo, o sea, Hay data concreta. Hay data, fíjate, ellos se toman como base los planos de Forán de 1679. En la escuela naval había unos 8 o 9 cañones de la flota de Estrés. Pero luego en el año 73 también hay otras expediciones o visitas al área del naufragio. El señor Mayoral con Patrick Bolkler, que sacan un cañón que está en el Club Playa Grande. Luego en 1978 la Universidad Simón Bolívar con el Club de Buceo hacen una exploración más o menos seria y rescatan piezas que deben estar en la Universidad Simón Bolívar. Es decir, ha habido varias visitas. Es decir, que hay personas referencias en concreto que documentaron estos pero hallazgos. Déjame continuar, fíjate. En 1993, también la gente del equipo de CineSub, Roberto Wilkerman, con los arqueólogos Andrés y Magdalena Anzac, el arqueólogo subacuático Alejandro Selmi, van y hacen un levantamiento, porque las aves de Sotavento no solo tiene arqueología subacuática, tiene arqueología prehispánica, tiene arqueología republicana, una riqueza una riqueza arqueológica impresionante, ¿okay? Los restos de la Bermúdez Guano Company. Entonces, todo este equipo de gente seria, con CineSub, Radio Caracas Televisión, hacen una serie que se llama Expedición. Claro. Y Expedición, que se proyectaba, y me encantaba, hace un capítulo que se llama Las Islas del Olvido. Entonces Alejandro Selmi, Mike Osborne, los Anzac, hacen una referencia del naufragio del Estrés. Luego en 1998, el cazador de tesoros y arqueólogo subacuático Barry Clifford, junto con el doctor Briver Carías, ellos hacen 3 visitas, ¿okay? 3 visitas a Isla de Aves. Hay una que dura 2 semanas, ¿okay? Que Barry Clifford, como él es arqueólogo, pero también cazador de tesoros, trae una arqueólogo subacuática escocesa, hacen algunos levantamientos de algunos puntos de la veta, porque la veta es grandísima, o sea, son 9 kilómetros de todos los 14 barcos que están hundidos. Eso es un trabajo que se hizo una planificación, inclusive con Andrés Anzac. Me dice, mira, aquí hay por lo menos trabajo de campo para 3 campañas durante 3 años, y si para cada campaña tú necesitas unos 3 o 4 años de laboratorio de catalogación de lo que tú puedes hacer. ¿Se llegó a hacer? No, se hizo la planificación, pero no se hizo. Es una lástima. Sí, hoy día tenemos sonares de barrido lateral, equipos de lo que se llama multibeam, perfiladores de subfondo, hay una cantidad de equipamiento, de tecnología que pueden aligerar la exploración. En el CEAS, la Sociedad de Estudios de Arqueología Subacuática, el ingeniero Rodrigo Lazo hizo un estudio de batimetría por satélite en tercera dimensión, y se conoce toda la parte de relieve submarino, de relieve geomorfológico de la costa, y se tiene la planificación logística, que es costosa para ejecutar. ¿no? Pero es un trabajo, sería... De 5 años. Mira, por lo menos 3 campañas de 2 meses cada una, porque en las aves, ¿cuál es el problema? Como es rompiente, tú no puedes bucear todo el día. Tú puedes bucear de 6 de la mañana a 10 de la mañana,
por las corrientes, ¿okay? Que son muy fuertes. También hay una fauna, hay mucho tiburón martillo, hay lo que Bueno, es se que llama es ticula. rico. Pero sería, tú sabes, el grial de cualquier arqueólogo Claro, es subacuático lo que estaba poder tener pensando. la infraestructura y el patrocinio para hacer ese estudio que sería in situ, de acuerdo a la convención del 2001 de la UNESCO de París, hacer un levantamiento de lo que queda ahí, porque los cañones y las partes que están ahí están cubiertas por coral. Entonces, es muy Claro, arriesgado, es muy aventurado decir que en el 2018 esa escuadra de Poniente fue descubierta. por eso íbamos, a lo que inició esta conversación. Claro, pero usted tenía que darte todo este Claro, preámbulo. claro. Es decir, que hay personas que se están atribuyendo algo Que otras personas en su ya momento lo hicieron. hicieron. ¿Okay? Esa es la síntesis de nuestra conversación y para decirles que los fake news existen y las noticias falsas en cualquier área del conocimiento y en la información que manejamos a diario, y por eso es tan importante buscar los especialistas, los documentos históricos, los libros, las investigaciones, como para tener las fuentes originarias y reales, como en este caso. Sí. Esto actualmente requeriría, aparte de una planificación y un diseño de investigación que ya se tiene, se requeriría de un financista. Sí, un financiamiento. Y también de una aprobación del Estado Sí. para hacer investigación subacuática, me Eso es imagino. correcto. Primero, esto es una exploración. O sea, si uno quiere hacer un levantamiento arqueológico, que es distinto Claro. a una visita o una prospección submarina. No, se tienen que instalar ahí O sea, 3 años o 5. O sea, por lo menos durante un mes tienes que establecer o que tener un buque nodriza o hacer un campamento en Isla de Aves, ¿no? Aquí en Venezuela hay especialistas, hay muchos especialistas venezolanos que están fuera del país, pero pudiesen venir a hacer eso. Se requeriría de un apoyo financiero, tal vez la Embajada de Francia, pues la flota es francesa. Se tendría que tener la autorización y el visto bueno del Instituto de Patrimonio Cultural Claro. y del Instituto Nacional de Espacios Acuáticos y de conocimiento Y de la Armada Venezolana. de la Armada Venezolana. Que además tú formaste parte de la Armada Venezolana. Sí, yo tuve 30 años Claro. en una forma muy orgullosa de esa Armada. Claro, yo ya salí de la Armada hace ya casi 15 años, ¿no? Pero sí, o sea, la Armada tenía equipos, tenía el buque oceanográfico, tenía la dirección de hidrografía y navegación, tenía gente muy competente en oceanografía, hidrología, pero inclusive se pudiese convocar a distintas universidades junto con la Universidad Central. Universidades francesas también. Por supuesto. Claro. A mí me parece fantástico. Eso sería un proyecto muy bonito, porque eso puede ser un museo in situ, esa flota, esa escuadra de Jean d'Estrées, de la flota francesa del Poniente, pudiese ser un museo Claro. internacional, y de ahí se podrían sacar nuevos libros, nuevos documentales, se podría educar a los antropólogos y a los arqueólogos venezolanos. Más allá, y podría en el ser una Caribe. fuente de ingresos por vía del turismo especializado Claro, para el país. Ecoturismo, o sea, ahorita eso está muy en boga en el Caribe. Claro. ¿Okay? Hacer inversiones controladas en naufragios y traer abusos a explorarlo. Aquí en Venezuela tú tienes muchísimos naufragios históricos. Tienes el San Pedro Alcántara, tienes el Duque de Bourgogne, tienes, por ejemplo, un buque que no se conoce, que es el Tora, que está al norte de Los Roques, y es un buque que dice, bueno, sí, el Tora es un barquecito, quedan restos, pero eso fue el buque que trajo la estatua de Simón Bolívar, que está en la... No es cualquier buque. No es cualquier buque. Entonces, claro, quedan restos, pero tiene un punto de inflexión histórico. El San Pedro Alcántara, que tú conoces la historia, tuvo un punto de inflexión en la historia de la independencia de Venezuela, porque es la que trae, o sea, era el buque insignia de los 61 buques de la expedición de Pablo Morillo, que cambia el concepto de la guerra de independencia. Bueno, yo mientras tú hablas, yo estoy pensando en miles de cosas que se pueden hacer, pero sobre todo yo soy una defensora que hay que desarrollar la industria del turismo. Por supuesto. Y la industria del turismo abarca mucho. Tú hablas del ecoturismo. Yo estoy pensando en cientos de investigadores que vendrían a hacer un turismo especializado para descubrir o para investigar o para entender mucho más
qué implicó o qué implicaron esos naufragios, porque además lo tienen que vincular con la historia de sus propios países. Claro. Es decir, es una fuente inagotable de riquezas para un país desde el punto de vista patrimonial, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista del turismo especializado. Correcto, coincidimos plenamente. Entonces yo pienso que esto sería una de las áreas más De importantes desarrollo. a estimular y de desarrollo, claro. Sería un turismo especializado, un turismo académico, Claro. que te puede generar recursos, te puede formar, de un nivel incluso más alto, claro, rápidamente. de mayor poder adquisitivo, de mayor nivel, puedes a la vez formar venezolanos en esa área especial. Y nosotros tenemos 300 naufragios, ¿ok? O sea, que cada naufragio tiene su historia y tiene una relación con el desarrollo y el devenir histórico venezolano. A ver, sobre este último, el que estamos hablando, entonces se podría decir que todavía deberían quedar los restos de 12 buques de esa armada y deberían quedar algunas piezas, digamos, de cañones Sí, o de armamento. Sí, fíjate que recuerda que Estrés también tenía una fuerza de desembarco y muchos de los cañones de hierro que todavía están en ese arrecife oriental de Aves de Sotavento era la artillería de la fuerza de ocupación de Estrés, que tú ves ruedas de cañón, ves maderos, ves quillas, ves cuadernas que están cubiertas por coral. ¿Okay? Entonces, lo que te quiero decir es que sería un museo in situ. Claro. Sería tomar fotografías, planimetría, dibujo, imágenes en tercera dimensión y hacer un museo itinerante, o hacer un museo virtual, o hacer un museo naval. Okay, con nombre y apellido, ¿a quiénes se le debe este descubrimiento? Los primeros. Mira, el primero que ubica para ciencia cierta, o sea, sería el mismo Job Foran, que es el que levanta unas cartografías muy precisas de la ubicación, de la posición de cada uno de los ¿Y en el siglo XX? Mira, tal vez el señor Balbuena, el padre Gino Bernardi, Rodríguez del Villar, a ellos hay que Alejandro Selmi, sí. Y dejaron... Sí, fíjate, el mismo Barry Clifford siendo dejaron cazador de tesoro. documentado. La arqueología subacuática tiene un ciclo. ¿Okay? Primero es la ubicación del pecio. Un pecio es algo que está en el agua, tú no conoces, que tienes que ubicarlo, explorarlo, buscar elementos documentales, los archivos nacionales de Francia, en este caso, el archivo de la Marina de Trocadero, saber qué es, ¿okay? Una vez identificado, verificar el naufragio, hacerla y las mediciones, el posicionamiento georreferencial, hacer los dibujos, tomar las fotos, ¿okay? Saber, empezar a entender por qué estuvo ahí, qué lo trajo ahí, por qué se hundió, cómo era la vida de los hombres que estaban ahí, y luego, si es posible, hacer algún rescate, hacer de ese rescate de piezas un museo, hacer la preservación, el curetaje, la catalogación, y luego hacer la divulgación de ese descubrimiento, la divulgación a través de documentales, películas, libros, artículos científicos. O sea, trabajos monográficos, Mientras y luego revisar nuevamente eso. Fíjate, por lo menos en el Instituto de Patrimonio Cultural hay un rescate de unos cañones de bronce que encontraron en la sabana. ¿Y dónde están? Están en el Instituto de Patrimonio Cultural. Pero en la sabana tú no le puedes decir o catalogar como naufragio, porque es un pecio. Hay unos maderos, hay unos cañones, pero no sabemos en qué contexto, o sea, de qué época son, en qué contexto y por qué se hundieron. Hay hipótesis, Mientras tú hablas, nosotros nos estamos imaginando mínimo, no 300 documentales, pero casi, pero por lo menos 2 o 3. Sí. Ahora, la gente que nos está viendo seguramente está diciendo, ¿y dónde leo más de esto? ¿Y dónde me documento? ¿Y dónde investigo? ¿Qué le podemos decir a la gente que está interesada en estos temas? Bueno. Tú eres investigador. Sí, es paradójico, es paradójico. Sí hay libros de historia naval. Ajá. ¿Okay? Artículos. Hay varios historiadores navales, Alejandro Vargas, Vivas Pineda, Adeli Jiménez, Bracho Palma, Ramón Rivero. Somos pocos los historiadores navales. ¿En este momento se está haciendo investigación de este tipo en Venezuela? Sí, fíjate, por lo menos, date un ejemplo, ¿no? Y discúlpame que hable en primera persona. No, por eso te traje, para que hables en primera persona. Fíjate, por lo menos el año pasado se conmemoró los 200 años de la Batalla Naval del Lago. Sí. ¿Okay? Que fue importante, pero
todo el mundo dice la batalla naval del lago es un hecho aislado. Y fíjate que investigando, haciendo trabajos documentales y luego trabajos de campo, trabajos de submarino, fíjate que nosotros hicimos el hilo, está también se llama José Gregorio Maita también, que hizo un libro sobre la batalla naval del lago muy completo, sobre los trabajos de Alejandro Vargas. Fíjate, ¿por qué la flota de Padilla, que viene, él es neogranadino, toma la decisión de forzar la barra de Maracaibo, que eso era un suicidio? ¿Okay? Porque la misión de ellos era bloquear Maracaibo, había dos escuadras. La escuadra de Maracaibo, que estaba bloqueando el Golfo para rendir a Moral, y otra escuadra que estaba al mando de el comodoro John Daniels, estaba bloqueando Puerto Cabello, que era la plaza fuerte más importante de Caracas, de Venezuela, perdón. Entonces, hay un combate naval, cuando llega Ángel Laborde llega, derrota a Daniels, y ahí quedan restos todavía de las anclas de una de las corbetas de Daniels. Y Renato Beluche, cuando se escapa del combate naval, hace que Padilla tome la decisión de forzar la barra de Maracaibo. O sea, ese combate naval de Isla Larga forza a que Padilla cambie sus planes de bloqueo, force la barra y se dé la batalla naval del lago de Maracaibo. Sobre eso tampoco hay demasiado conocimiento, no al detalle como tú lo explicas. Por eso es tan importante el historiador, el antropólogo, el arqueólogo, el sociólogo, para hacer la construcción completa de todo lo que es nuestro patrimonio histórico. Claro, por eso que dicen que la arqueología subacuática es un trabajo multidisciplinario. O sea, un arqueólogo tiene que contar con un equipo de geógrafos, antropólogos, arqueólogos, camarógrafos, buzos, hidrógrafos, meteorólogos, para poder hacer ese trabajo. Un trabajo muy interesante, complejo, porque es multidisciplinario, como muy bien tú lo dices, pero es apasionante. Gracias, Luis, ha sido un placer. Es una conversación corta, no pretendía interrumpirte, pero queríamos darle un ritmo que la gente pues todavía sintiera más la información, la percibiera y pudiera investigar un poco más sobre lo que tú estás diciendo. Te agradezco tu tiempo, tu disposición, la pasión con la que nos contaste sobre este descubrimiento y sobre tu trabajo en arqueología subacuática. Y bueno, nos quedamos con muchas dudas, con muchos intereses, pero sobre todo ha sido una conversación fascinante y de interés de este tiempo, porque vemos cómo a partir de fake news tenemos que investigar las fuentes originales y saber sobre una verdadera historia. Sí, bueno, muchas gracias por tu invitación y bueno, estamos a la orden. Gracias, amigos, hasta la próxima oportunidad.